Bueno, vamos a mirar cómo está la economía española, vamos a mirar también cómo está la economía andaluza. Tenemos la suerte de tener con nosotros al consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, además es el responsable de empleo y pensiones del Partido Popular, con lo que vamos a poder entrar también en tema de empleo, en tema de fondos de ayuda europeos. Juan Bravo Baena, bienvenido a Negocios Televisión. Muchas gracias, sobre todo por invitarnos y por darnos la oportunidad de contar cómo vemos la situación en estos momentos. Bueno, hay muchos puntos, muchos debates ahora mismo sobre empleo, sobre cómo llegan las ayudas. Empecemos por cómo ese plan europeo está, no sé si no drenando o drenando poco, y cuáles son las consecuencias. Es decir, ¿en qué punto estamos ahora mismo con esos planes europeos? Estamos hablando de más de 100.000 millones de euros que deben dar para una transformación de país. ¿En qué situación estamos? Pues yo creo que estamos en una situación de inacción y eso es un problema. Lo primero es, dentro de los Next Generation hay dos grandes elementos. El primero, el RIAD, que ha hecho ya el reparto por comunidades autónomas, y el segundo, los mecanismos de recuperación y resiliencia y los PERTE famosos, ¿no? Del RIAD, ya las comunidades autónomas, como sabemos la cantidad, ya hemos empezado a actuar y estamos intentando tener respuesta, pero la segunda vía, que son los mecanismos de recuperación y resiliencia, todavía no sabemos nada. Ha empezado a haber reuniones, pero no se ha activado nada. Ya ha pasado el primer trimestre, podemos decir un trimestre en blanco. Y luego estamos pendientes de la formación que tiene que remitir ese Plan Nacional de Reformas, que parecería lógico que también participasen las comunidades autónomas, las entidades locales, y que de momento no hemos participado y que además parece que como los malos estudiantes, si me permitís la expresión, lo vamos a mandar el último día. Yo creo que ahí la cogobernanza de la que tanto se habla en la práctica no se está produciendo porque las comunidades autónomas estamos siempre a remolque de lo que el gobierno nos viene planteando porque no nos da alternativa a poder actuar de manera proactiva y no reactiva. Nosotros hablamos con un montón de empresas que pasan todos los días y llama la atención que la mayoría tiene desconocimiento de la manera de hacerlo. Si tiene que buscar a un asesor, ya sea una consultora, un despacho de abogados, para poder hacer todo ese proyecto, y no sabe tampoco cómo enfocar ni tan siquiera ese proyecto de innovación o de desarrollo. Es decir, ¿cuáles son los cauces para que las empresas empiecen a conocer también cuál es el camino para que les llegue ese dinero? Es decir, ¿de qué manera se puede hacer? Porque en Alemania sí tenemos empresas que están con proyectos en el 80% ya preparado para poder presentar. En España el otro día veíamos números que estarían en torno del 15%. Claro. Fijaros el problema, lo que estás exponiendo. En julio supimos, que fue cuando llegó el presidente Sánchez con los aplausos, que íbamos a tener este dinero. Estamos hablando de marzo, 9 meses prácticamente después, y el gran problema es que no sabemos. Y cualquiera podría pensar, bueno, pero las comunidades autónomas sabrán. Nosotros no sabemos nada. Como os digo, hemos tenido algunas reuniones sectoriales entre consejerías y los distintos ministerios para intentar empezar a coordinar, pero no sabemos algunos datos, pero yo no podría trasladar ahora mismo ningún mensaje de cuándo estas convocatorias van a salir. Y como repetimos, estamos en abril prácticamente ya, y las administraciones tienen sus plazos también, hay que sacar una convocatoria, tienen que presentar solicitudes, y ni siquiera, como dices, las empresas saben cómo van a poder argumentar eso, qué líneas más o menos van a salir. Por mucho que tengamos el España Puede, luego hay que bajarlo al terreno a, oye, mi empresa, de esto, ¿dónde puede acudir? ¿Qué se puede beneficiar? ¿Cuáles son las convocatorias o dónde puede estar? Eso no lo tenemos y además no lo estamos haciendo con transparencia. Están haciendo las llamadas de interés, pero aún así, en esas manifestaciones de interés tampoco estamos teniendo transparencia para saber exactamente lo que hay detrás. Y yo creo que es un grave error. Nosotros defendemos que el dinero que ha venido de Europa, los más de 140.000 millones, como decías anteriormente, ha venido para los españoles, no ha venido para el gobierno central. Bueno, te matizaría, ni tan siquiera ha venido todavía. Bueno, y al ritmo que vamos a ver cuánto viene. Es decir, porque España es especialista en que esos fondos de ayudas que más o menos tienen un cupo, aquí no lleguen enteros. O cuando nos mandan el dinero no somos capaces de ejecutarlo, que ya nos está pasando, por ejemplo, con el marco pluriregional del Gobierno de España, de los fondos europeos, el marco 1420, la ejecución que llevan es bastante baja, con lo cual corremos el enorme riesgo de que si al 2023 no lo hemos ejecutado, estoy hablando de lo que ya tenemos desde el marco 1420, lo podamos perder, con lo cual en este dinero hay dos cuestiones. Como no seamos capaces de ejecutar, corremos el riesgo de perder, y eso es muy importante que la gente lo sepa, y en segundo lugar, ese dinero que va a llegar a España, lo han dicho abiertamente, va vinculado a las reformas. Si no hay reformas, y hasta la fecha no sabemos que haya reformas, también podemos correr el riesgo de que ese dinero no llegue a España, porque va vinculado a esas reformas, a esos hitos que Europa está pidiendo. ¿Qué le pediríais desde la Junta de Andalucía como consejero de Hacienda al Gobierno para que mejore todo esto?
¿Qué pediríamos? No, ¿qué pedimos constantemente? O sea, quiero que también trasladar el mensaje de que las comunidades estamos enormemente preocupadas, porque quizás somos los que estamos más cercanos al terreno, al problema. Pues, ¿qué hemos pedido? Mira, en la conferencia sectorial para la coordinación hemos hecho una hace 2 meses. Se prometió en julio, se hizo en enero, no nos han vuelto a convocar. En segundo lugar, tener información, saber lo que estamos hablando. El Real Decreto 5/2021, estos 11.000 millones de euros, nosotros no hemos tenido información. Es más, hoy se va a tener que convalidar y, sin embargo, a día de hoy, ese decreto ley no tiene aplicabilidad. Es prácticamente imposible que seamos capaces de hacerlo rápido y bien, con lo cual podemos generar más problemas a posteriori en las comprobaciones y demás. Y lo que queremos es que de verdad haya una cogobernanza en el que estemos los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas y el Gobierno central. No que el Gobierno central disponga, haga su planteamiento y los demás siempre tengamos que ir por detrás. Y sobre todo, si algo ha demostrado esta crisis es la necesidad de la colaboración público-privada. Es decir, sin los ERTE, sin las ICO, sin los Garantia, no hubiéramos aguantado como hemos aguantado hasta el momento. Pero por otro lado, sin la empresa privada no vamos a recuperar empleo, actividad económica, generación de PIB, generación de impuestos. Entonces, olvidemos de esta ideología que parece que es o unos u otros y empecemos a trabajar conjuntamente. Si no hacemos eso, vamos a tener un problema y muy grave. Y ya se apuntan algunos de esos problemas. Si no te entiendo mal, ahora mismo no se sabe por parte de las comunidades autónomas cómo aplicar los 11.000 millones de euros. Está el decreto ley, pero fijaros, yo no sé si parece casi una celebración del año de la pandemia. Fijar la barbaridad que estoy diciendo. Es decir, las ayudas para las empresas han llegado un año desde que se declaró la pandemia. Un año después. Y en ese decreto ley dicen 30 días para firmar convenios y 10 días más para facilitar la información. ¿De verdad hacen falta 40 días más para poder empezar a poner en marcha esto? Eso, primera reflexión. Un año más tarde y ahora 40... No, ¿de verdad que la administración, el sector privado puede esperar tanto? Y la siguiente cuestión es, ¿alguien se ha leído el decreto ley, el Real Decreto Ley? ¿Sabéis lo que dice ahí? ¿Alguien cree que eso se puede aplicar? En la exposición adicional cuarta, por ejemplo, pone más de 10 hitos de comprobación. En la fórmula de pago habla de conceptos que son indeterminados. Eso puede generar un enorme problema en la gestión. Nosotros ya nos hemos dirigido al Gobierno de España a decir, oiga, analice esto, dele una vuelta, porque esa aplicabilidad a lo que usted plantea puede poner en grave riesgo. Y eso, dinero, esos 11.000 millones, tienen que llegar a la economía en junio, en julio. No más tarde. Llegar más tarde es haramos, por ejemplo, en el caso de Andalucía, unos 1.000 millones aproximadamente, más los 700 que hemos puesto la comunidad en un acuerdo que hemos firmado recientemente con la patronal y con los sindicatos. Hablamos del 1,1 del PIB de poder inyectar a la economía. Eso significaría un empuje importante. Eso es lo que está pidiendo el Banco de España, la AIREF y demás. Lo que no nos podemos permitir es seguir retrasando, como hablábamos al principio, más meses, más días, porque las empresas, ya hay 100.000 empresas menos en España. ¿A cuántos menos tenemos que llegar? ¿A cuántos parados más tenemos que llegar? ¿A cuánta no vuelta atrás tenemos que llegar? ¿Cuándo vamos a empezar esa transformación? El peor escenario ahora mismo sería volver a repetir el plan E y tener deuda no productiva otra vez y desaprovechar en una nueva ocasión el poner deuda de verdad productiva y un cambio de país. ¿Ves riesgo de que volvamos a llegar a un plan que se parezca más al plan E que al plan que va a aplicar Alemania o que pueda aplicar Italia o que pueda aplicar Francia? Europa pide transformación y me estás diciendo las empresas no saben lo que tienen que hacer. Difícilmente pueden plantearse una transformación. En segundo lugar, estamos diciendo en julio del año pasado, estamos en marzo y no hemos empezado. A esto hay que juntarle. Vamos a comparar 2008-2009 con la situación actual. ¿Os acordáis en el año 2008-2009 cuando Zapatero habló del plan E, le aplaudían? Cuando Pedro Sánchez llegó de Europa también habían aplausos. En aquel momento decían que el déficit y la deuda no era importante. ¿Os suena que ahora mismo también digan que el déficit no es importante y que la deuda no es importante, que ya se pagará? Acordaros también cuando hablaban de brotes verdes, cuando Elena Salgado hablaba de brotes verdes. Pero es que Nadia Calviño este verano también habló de brotes verdes ya. Fijaros lo que estamos hablando y dónde estamos ahora mismo. ¿Y qué es lo siguiente a eso? ¿Qué pasó después? Ese plan E fue solamente un paréntesis, no hizo ningún cambio, que llegamos a más de 5 millones de parados, hoy estamos en casi 6 millones de parados. Si contamos los parados, los que están en ERTE, los que están en cese de actividad, los que están en formación, estamos casi en 6 millones, prácticamente como aquello. Solamente la respuesta es subir impuestos, lo mismo que se hizo en aquel momento. Es que es el mismo parámetro, pero después de eso todo el mundo sabe lo que viene. El Banco de España ya ha alertado de que puede venir una senda de recortes muy importante. Y no olvidemos que las liquidaciones de las comunidades autónomas, la financiación de las comunidades autónomas en el año 2021
2021 ha estado inflada de manera artificial, lo mismo que se hizo en el año 2008-2009 y que ya estamos diciendo al Gobierno de España en el 22 y en el 23 hay que devolver. ¿Cómo lo vamos a hacer? No esperemos. La AIREF le está pidiendo, oiga, una senda de equilibrio. ¿Cuándo me la va a poner encima de la mesa? Nada de eso se está hablando. Y sin reformas no hay transformación. Y sin reformas ni transformación no hay fondos europeos. Cuidado que hagamos un plan E o cuidado que no tengamos los recursos. Se aplica mal y has introducido ya el tema del empleo, que yo creo que es un tema clave y además siendo responsable de empleo del Partido Popular, además de consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, todo esto puede conllevar que sigamos en una estanflación de empleo en el medio plazo, en el que dabas una cifra que era superior a la que ahora mismo tenemos. Hablas ya de 6 millones de parados. Entonces, ¿puede perjudicar todavía más al empleo y quedarnos en una situación de empleo persistente en el corto y medio plazo con tasas de paro que pueden estar en esos 6 millones? Fijaros, tenemos más de 4 millones de parados, más de 900.000 en ERTE, más de 500.000 autónomos que están en situación de cese de actividad, más de 400.000 que están en formación, que no computa como desempleados, pero que la perspectiva actual de la economía no lleva a pensar que cuando acaben esa formación van a estar trabajando. No estamos preparando esa transformación, esos cambios. Oímos el Corte Inglés, su regulación de empleo, oímos las entidades financieras. ¿Y quién está pensando, por ejemplo, en capacitar a todas estas personas para las nuevas habilidades tecnológicas que está pidiendo la Unión Europea, donde se van a generar empleo, en ámbitos como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el Big Data? ¿Oímos hablar de eso? Oímos hablar de armonización, que vamos a quitar la reforma laboral que reguló los ERTES. Pensemos una cosa, si hay empleo, si la gente trabaja, si estamos en 20 millones de personas trabajando, no hay problema de prestaciones, no hay problemas presupuestarios, no hay problema de pensiones. Todo gira en torno al empleo. La mejor política social que puede hacer este país, y se ha demostrado, es generar empleo. Y íbamos a un camino que yo recuerdo cuando Mariano Rajoy hablaba de 20 millones de personas trabajando, año 2020, que se hubiera podido cumplir incluso año 2019, y ahora de nuevo hemos vuelto a unas cifras tremendamente peligrosas que ponen en riesgo todo el sistema, todo el estado de bienestar, porque si la gente no trabaja y no solamente no puede aportar, sino que necesita de recursos del presupuesto del Estado, generamos un problema. ¿Qué haréis desde el Partido Popular si se vuelve a conseguir ese gobierno? ¿Qué haréis desde la Junta de Andalucía para conseguir retomar el empleo que no se esté haciendo ahora y que no se vaya a hacer en el corto plazo? ¿Cuál creéis que es la receta? Acabas de comentar esos planes de empleo que puedan mover a determinados trabajadores, reciclarles, pero ¿qué otras recetas creéis que se pueden tomar? Por ejemplo, fiscalidad. Por ejemplo, lo primero es poner en el centro de todo el empleo, sabiendo que eso es la medicina que ayuda a todo lo demás. Como he dicho, las pensiones con empleo no son un problema. Los presupuestos con empleo no son un problema. Y dices, bueno, ¿y cómo potencias el empleo? Lo primero es dando confianza y seguridad. Y creo que ahora mismo este país no está dando confianza y seguridad. Tienes que dar estabilidad. Tienes que creer en la confianza en el sector privado. Tienes que creer en las empresas grandes, en las medianas, en las pequeñas y darle ese marco. La fiscalidad es un elemento muy importante. Cuando el resto de Europa está bajando impuestos o a ingresos cero, impuestos cero, en España estamos hablando de subir los impuestos. Hablan de armonizar para hablar de subir impuestos, no de bajar. Pero sí, ¿para qué queremos subir impuestos a los pocos que pueden pagar para luego dar subvenciones? ¿No sería más lógico, oiga, vamos a ayudar en estos momentos? Lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Italia, lo ha hecho Portugal, lo ha hecho Grecia, lo han hecho todos los países. Luego, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va este país? ¿Qué ha dicho Europa? Quiero revolución verde, quiero transformación digital, las dos transformaciones, ¿no? Vamos a preparar a nuestra gente para esas habilidades. Tendríamos que estar pensando en la educación, no en sacar a la educación especial encima, sino en pensar cómo dotamos más a nuestros jóvenes, que son los que van a pagar las pensiones de futuro y van a generar empleo. Vamos a hablar de meter inteligencia artificial, Big Data, programación en los colegios, en las universidades. Vamos a preparar hacia lo que tenemos que ir. Para eso Europa nos está poniendo los recursos, para que seamos capaces de hacer ese cambio. Vamos a flexibilizar aún más si cabe la contratación, vamos a dar una rebaja si hace falta las cotizaciones sociales para aquellos que lo están pasando peor. Lo que no puede ser es que haya un castigo, no puede ser que ser autónomo en este país sea un castigo. Mirad, con las medidas que estamos intentando implementar, que cuento en Andalucía, en el conjunto de España en el año 2020 se crearon 2.500 autónomos. Los que se crearon por los que se perdieron, el neto 2.500. Solamente en Andalucía se crearon 9.000. 2.500 en España por esa suma y resta. En Andalucía 9.000. ¿Cuál fue la clave en Andalucía?
Pues que estamos haciendo eso, un gobierno que transmite confianza, que transmite seguridad, que simplifica. Ya vamos a aprobar el tercer decreto de simplificación para eliminar trabas administrativas y burocráticas, que cuando se lía este problema que se ha generado político, sale el presidente y el vicepresidente diciendo que nosotros vamos a agotar la legislatura, que no vamos a hacer análisis de situación, sino que nosotros vamos a cumplir con el compromiso que adquirimos con los ciudadanos, que teníamos un programa electoral que hemos cumplido en un 93%. Es decir, eso hace que el que ve la necesidad, ve también la oportunidad y entonces confía, y cuando la gente confía en este país, invierte, y cuando invierte genera actividad económica, cuando se genera actividad económica se genera empleo. Y fijar, alguien puede decir, ya, pero eso es un discurso de bajada de impuestos. Nosotros solamente en Andalucía hemos incrementado los contribuyentes fiscales en 119.000 personas por nuestra bajada de impuestos. Hemos recaudado 600 millones de euros más. Y alguien dice, siempre estamos en el discurso ideológico. En el año 96 a 2004, este país hizo esas medidas que estamos hablando con José María Aznar y se crearon 5 millones de puestos de trabajo. Y alguien puede decir, suerte, vamos a ver qué pasó en el año 2012 y 2018 con el gobierno de Rajoy haciendo esas mismas políticas. Se crearon más de 3,5 millones de puestos de trabajo, con lo cual, aplicando esas políticas, 8,5 millones de puestos de trabajo. Mayor recaudación, el récord lo tenemos en el año 2018 de recaudación en este país en el que se bajaron los impuestos. Y si vamos a las comunidades autónomas, oye, qué casualidad que Andalucía, que cambiamos radicalmente y dejamos de ser ese infierno fiscal para convertirnos en la media, donde intentamos dar seguridad, estabilidad, donde creemos en el sector privado, donde acompañamos, donde queremos compartir, se genera empleo, se genera actividad económica, crecíamos por encima de la media, exportamos más que nunca. A pesar de la crisis de la pandemia, estamos en números positivos por encima. Eso yo creo que debería provocar una reflexión. Y si hablamos de Madrid o de la Comunidad de Madrid, este año, a pesar de la pandemia, ha incrementado la inversión extranjera en Madrid. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene tranquilidad, confianza y seguridad y ve que tiene que pagar impuestos, porque la gente, claro, quiere pagar impuestos, lo que no quiere es sufrir de manera desgarradora los impuestos, quiere pagar lo que corresponde y quiere saber también que su gobierno no derrocha ese dinero. ¿Estamos abusando de la figura de los ERTEs? Es decir, podemos llegar a una situación en la que sí, se vuelva al trabajo por parte de algunos trabajadores que han entrado en ERTE hace más de un año y tengamos la visión o el ejemplo en el que el puesto de trabajo que tenían es que ya ni existe en la misma empresa. Entonces, ¿sirve el ERTE para un periodo tan extenso? Su propio nombre de expediente de regulación temporal de empleo, ¿sirve para periodos que van a llegar a ser de año y medio? Hombre, yo creo de todas formas, fíjate, con el ERTE, si vemos a Alemania, lo primero que queda es esa confianza. Hablábamos de la confianza. Aquí en España con el ERTE lo ampliamos cada vez que llega. Ahora, en mayo, a ver qué hacemos. Alemania dijo hasta el 31 de diciembre del 2021. 2 años prácticamente de ERTE si hace falta. Tranquilidad. Luego hemos confundido el ERTE. El ERTE parece que es una ayuda del Estado a las empresas. Es al revés, ¿eh? El ERTE es una ayuda de las empresas al Estado, porque cotiza una parte, paga una parte, y estamos eliminando a esa gente de estar en situación de desempleo que tuviese que cubrir al 100% el Estado. Eso como elemento. Ahora bien, como tú bien dices, oye, gente que lleva tanto tiempo en el ERTE, salvo sectores muy concretos, eso no debería llevarnos a una reflexión. No tenemos un problema en el empleo, no tenemos un problema en la transformación de las empresas, no tenemos un problema que tenemos que analizar. Es decir, ¿por qué mucha gente de esa va a acabar en desempleo, como tú bien explicas? Porque a lo mejor su puesto de trabajo ya no va a existir nunca más. ¿Alguien está haciendo ese análisis en el Gobierno de España? ¿Alguien está pensando si el teletrabajo ha venido para quedarse y va a ser un elemento diferenciador y tenemos que ver cómo se puede trabajar? En ese tema no vemos. Hoy leía, viniendo para la entrevista, leía también, oiga, le estamos pidiendo a las empresas que tienen que fichar los trabajadores y le hemos generado un enorme problema. ¿Y en el Parlamento se ficha? ¿Y los ministros fichan? ¿Y los consejeros fichamos? ¿De verdad? O sea, qué fácil es hablar para los demás. Tenemos que bajar los pies al suelo. Responde a la pregunta porque mucha parte de la audiencia no sabe la respuesta. No se ficha. No se ficha. No. Yo he sido diputado, no se ficha, tal. Entonces... Y se ha pedido. Sobre todo, o sea, yo le pido a que hagan los demás lo que yo no hago. ¿De verdad esa es la política? ¿Ese es el concepto de la política? Nosotros, cuidado con las medidas que se toman, cuidado con las decisiones que se adoptan. Cuando se dijo desde el Gobierno de España que se iba a acabar con el diésel, cayó automáticamente, fíjate, sin ninguna medida legislativa, sin ningún impuesto, solamente con unas declaraciones, le hicieron un daño al sector como nunca se conoce. A eso me refería con la confianza, la seguridad, la estabilidad. Es decir, no hagamos locuras. Y como bien dices, oye, si tenemos los ERTE, si por ejemplo sabemos que llevan mucho tiempo, si esto es más parecido a un paro que a un ERTE,
No nos tenemos que sentar a pensar qué vamos a hacer con eso. No, toda la medida es, vamos a quitar la reforma laboral. Pero escucha, si esa reforma laboral que se aprobó anteriormente es la que te ha permitido tener estos ERTEs y poder actuar rápido y tener una respuesta y tú poder salir con unos números decentes. Lo que tienes que pensar es si este ERTE, como bien dices, es suficiente o hay que pensar ya en el siguiente paso. Y evidentemente, después de un año, tendríamos que estar pensando ya en el siguiente paso. El coronavirus nos ha dejado en una situación en la que ahora es más imprescindible que nunca una reforma del modelo de financiación autonómica. Por supuesto, lo ha puesto en evidencia. Pero fijaros, yo creía con una ventaja porque la actual ministra había sido consejera de Hacienda antes que yo y desde Andalucía consiguió incluso un acuerdo en el que defendía que a Andalucía le faltaban mínimo 900 millones y ella reivindicaba 4.000. Y era la primera que decía la necesidad del cambio de financiación autonómica. Y ha llegado al Gobierno de España, llevan casi 3 años. No se ha cambiado nada. Nada es nada. Y fíjate, también asumiendo un poco la crítica que puedan decir, no, es que el Partido Popular cuando gobernó, digo, eso no es verdad. Mira, en el año 2012, lo primero que tuvo que hacer Rajoy es que esas liquidaciones negativas de la escalada de 2008 y 2009, como las comunidades no podían pagar, tuvo que ampliar el plazo de aplazamiento que se había hecho de 5 a 10 años. Y al año lo tuvo que aplicar a 20 años, porque las comunidades autónomas no podían pagar, si no hubieran entrado en quiebra. Primera medida. Segunda medida, el pago a proveedores. ¿Os acordáis la cantidad de facturas y facturas que había en los cajones? Poner el dinero para pagar todas esas facturas, eso no es un régimen de financiación autonómica. Y en tercer lugar, en el año 2017, Rajoy tuvo la conferencia de presidentes, reunió a todos los presidentes, le dijo si empezábamos a trabajar, se dijo que sí, se contrató el comité de expertos, la comisión Lagares, trabajaron sobre el tema y en el año 2018, en el primer trimestre, empezaron las primeras negociaciones informales. En junio fue la moción de censura y de financiación autonómica. Hasta hoy no hemos vuelto a conocer nada de nada. Una última pregunta, aunque se nos pueden ir derivadas de la última pregunta, pero como responsable de pensiones del Partido Popular, ¿crees que está en peligro, para quien nos está escuchando, viendo el sistema de pensiones en España, sobre todo si miramos hacia 2030? Pienso que, por ejemplo, el Banco de España ha dicho que la deuda en el año 2049 estará en el 117%. Eso no, o sea, estamos en el 120 prácticamente. Dentro de 30 años, redondeando, seguiremos casi igual. Eso es un grave problema para la economía. Grave problema para lo que es futurible. Y en este caso lo que son futuribles siempre son las pensiones. Si no somos capaces de generar empleo, las pensiones corren peligro porque no tenemos capacidad o soporte financiero para cubrirlas. Evidentemente se va a tener que pagar, por supuesto, porque las pensiones es un pilar fundamental de nuestro estado de bienestar. Ahora, ¿a qué precio? Por eso, como bien decía al principio, la clave es el empleo. Si trabajan 20 millones de personas en España, no hay problemas con las pensiones. El problema es tener a 6 millones de personas desempleadas. Eso es un problema. ¿Y por qué no un cambio de modelo de pensiones? ¿Por qué no se afronta como país claro. ya un nuevo modelo que permita que las pensiones tengan una sostenibilidad? Yo hablaba de 2030 no por los ODS, sino porque es el momento en el que, por ejemplo, la mujer que accedió al mercado laboral justo acaba en 2030 y si vemos los gráficos hay un escalón enorme de acceso a las pensiones en el que va a ser muy complicado poder sostenerlo. Pero nos quedan 9 años y en lugar de afrontar el problema, antes decíamos lo de los malos alumnos que llegan, bueno, me quedan 2 días para el examen, bueno, venga, me voy a tomar una cervecilla sin alcohol, me queda un día más, bueno, venga, me voy a salir a tomar un café, bueno, ya mañana es el examen, ¿no? Vamos a esperar a 2029 para un pacto de Toledo, para un pacto de pensiones que permita dar sostenibilidad. Por ejemplo, en el campo del ahorro, se está penalizando muchísimo que las empresas estén haciendo la aportación al plan de pensiones, el individual y luego el colectivo. Parece que ahora el gobierno quiere hacer algo al respecto y lo que ha hecho ha sido bajar de 8.000 a en torno a 2.000 la parte individual. ¿Por qué no hay un plan ya en el que la gente tenga claro cómo se puede hacer y cuál puede ser ese plan? Lo has explicado perfectamente. Enlázale un último elemento. Las estadísticas de nacimientos de natalidad han caído a mínimos, que eso es el futuro para todos también, con lo cual se está haciendo la combinación perfecta para dificultades. En segundo lugar, la Unión Europea nos está diciendo que trabajemos sobre eso, porque como bien estás explicando tú, ve el problema, anticipa el problema, que es para lo que están los gobiernos, para anticipar ese problema. Y evidentemente no se apoya bajo ningún parámetro. Fijaros que recientemente se ha eliminado aquello que aprobó el Partido Popular, que es el complemento en las pensiones a las mujeres trabajadoras con niños. O sea, cae la natalidad, vamos a intentar que haya más natalidad, vamos a dar un plus a aquellas mujeres
que han trabajado, que han tenido niños, porque a lo mejor su cotización o su capacidad de trabajo se ha visto mermada en algún momento. Ese es el elemento hacia el que tenemos que aspirar, como tú bien decías, para esa sostenibilidad y para ese análisis de las pensiones y cómo poderlas pagar. Oye, y tendremos que ver todas las opciones que otros países están aplicando a través de fondos soberanos también, por ejemplo, para intentar buscar esa rentabilidad de las pensiones y ese aseguramiento de lo que son lo que generamos. Y también ese análisis interno de que todo no puede salir a costa de la seguridad social. Es decir, hay tanto por lo que hablar y sin esas reformas, repito, volvemos a otra vez al principio, los Next Generation no van a estar. Entonces, como país, por el futuro, por las mujeres, por las personas que vamos a recibir esas pensiones el día de mañana, es uno de los grandes objetivos, pero fijaros, vuelvo a repetir, que nada de esto que estamos hablando lo oímos en la agenda del día a día del gobierno. Ese es el problema. Solamente oímos que van a hacer armonización fiscal, que quieren subir impuestos y que quieren quitar la reforma laboral. Pero de las grandes cuestiones que tenemos que dilucidar, y dices, bueno, ¿ya han lanzado algún mensaje? Y dices, sí, han lanzado algún mensaje como tú hubieras puesto. Es, vamos a reducir las ayudas. Pero oiga, si hay informes técnicos, no ideológicos, técnicos, porque ellos dicen, no, pero es que el de 8.000 es para las rentas más altas. Mentira. Hay informes técnicos que demuestran que, bueno, si hablamos de rentas altas, 40.000 y 50.000 euros, podríamos decir, pero yo creo que eso es a donde tenemos que aspirar, porque además esa gente es la que más contribuye con sus impuestos y luego, sin embargo, su cotización a la seguridad social no es muy diferente del que, por desgracia, no ha podido cotizar más o no tiene tanta ayuda, con lo cual, por lo menos, permitamos que en su economía tome esa decisión, demos esa libertad para que en su economía pueda establecer un ahorro, que lo único que hago es quitarle una tributación hoy que tributará mañana, que eso también hay que explicar, es decir, lo que tú le descuentas hoy, cuando mañana lo cobre, lo va a tener que pagar. Con lo cual, es un diferimiento de la tributación. No estamos haciendo más. Y la otra opción es, no, vamos a destopar los salarios, poner más impuestos, y le vas a destopar también la pensión, porque si le destopas la pensión, para ti está muy bien, porque hoy recaudas más y al que venga detrás ya se apañará, que ya veremos a ver cómo paga esas pensiones, ¿no? Yo creo que la reflexión es de mucho calado, son de las 2, 3 cosas que este país tiene que poner encima de la mesa, y esas son las propuestas que hacemos nosotros, o sea, sentarnos de verdad a buscar ese pacto de Toledo que siempre se ha dejado fuera de política y se ha tratado con datos objetivos en el que se han puesto medidas que permitiesen asegurar esa sostenibilidad. Quedamos con esas reflexiones de los fondos europeos, con esos 6 millones de desempleados que hemos analizado y que hemos visto, y también con esa capacidad de empleo que sin ella, pues el tema de las pensiones estará en una situación muy complicada. Juan Bravo Baena, consejero de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, responsable de Empleo y de Pensiones del Partido Popular. Gracias por estar este momentito por nosotros, por hacer un hueco en la agenda. Ha sido un placer. Al revés, muchísimas gracias por darnos la oportunidad, de contar a todos los que lo están viendo, pues cómo entendemos nosotros que deberíamos estar haciendo este momento tan complicado de pandemia. Buen día y buena gestión. Muchas gracias. Hasta aquí esta visión con Juan Bravo. Nos vamos un momentito a publicidad y enseguida volvemos con todos los detalles de esta jornada que arranca en los mercados europeos.